Reconstruyendo identidad. Ficción histórica basada en documentos y vivencias reales de los abuelos del Valle del Río Blanco. Una herramienta pedagógica para aprender sobre la historia de este hermoso valle. Libretos y dirección, Fabio Hernando Pardo Díaz. Insólitas amistades, Evaque y Céspedes. Abuelita Chiña, ¿es cierto que usted conoció al cacique Ubaque en persona? Claro que sí, mis niñas. Era un hombre no tan alto, fornido, de abundante cabellera. Casi nunca se reía, más bien era de mal genio. Cuando se enojaba, pagué unos escondederos. Pero lo raro fue cuando llegaron los españoles, pues se hicieron muy amigos con el capitán Juan de Céspedes, y de eso me acuerdo muy bien. El supremo poder militar de la región del Valle del Río Blanco era el cacique de Ubaque. En ningún documento escrito por los españoles, como lo fueron los cronistas o los secretarios en los procesos judiciales, se le señala por un nombre propio, sino por su cargo y del pueblo que regentaba, cacique de Ubaque. Él era el que mandaba en toda esta región y tenía sus caciques más pequeños como el tal Fosca, otro de nombre Unecipa, el malvado Ucuatoque. Uno de después fue enemigo, se llamaba Fumec, y el muy leal Chihuachí. Además, el cacique Ubaque era muy apreciado por el Zipa, porque una vez le tocó pelearse con el Guatavita, que vino hasta el santuario a llevarse las ofrendas. Pero no, señor, prefirieron echar todo ese oro a la laguna que dejárselo robar. Pero entonces, ¿el cacique Ubaque tenía un ejército de huechas? Sí, mijitas, y no solo de huechas, sino que cuando él decía que tocaba ir a alguna parte, se iban en patota y no había quien los parara. Una vez se fue para Fumeque y se agarró con ellos. Les arrancó las cementeras, le robó un pocotón de madera, se trajeron unas chinas volantonas y los amenazó con quemarles los bohíos. Eso lo hicieron con un señor de piel como un carbón, de apellido Sevilla, y criado del capitán Juan de Céspedes. ¿Y qué pasó, abuelita? Pues vinieron desde Santa Fe y se los llevaron preso, y allá en la cárcel casi se les muere de tristeza, y lo condenaron a muchos tormentos, porque fueron hartos los indios que fueron a acusarlo de lo malo que era el cacique Ubaque. La anciana indígena se refería a un proceso judicial del 9 de octubre de 1562 que los oidores Melchor Pérez de Arteaga y Diego de Villafañe presidieron y en cuyo juicio adjudicaron al cacique la siguiente pena. Debemos de condenar y condenamos a que de la cárcel y prisión en que esté el cacique sea sacado de la forma acostumbrada y traído por las calles públicas de esta ciudad, y que en el rollo de ella le sea cortado el pie izquierdo y lo desterramos de este reino para las obras de Santa Marta perpetuamente. Y si llegara a escapar de dicho destierro, será reo y castigado con pena de muerte, y le condenamos en privación de su dominio del cacicazgo en el repartimiento de Ubaque y de otro cualquier dominio de indio que tenga, y de los daños e intereses hechos y causados al cacique de Fumeque y a sus indios, los cuales tasamos y moderamos en 300 cargas de maíz y en 600 mantas, las cuales aplicamos y adjudicamos al cacique e indios damnificados, cuya distribución y paga reservamos a disposición de esta real audiencia, y más condenamos al dicho cacique de Ubaque a perder la mitad de sus bienes, los cuales aplicamos para la cámara de su majestad, y por esta manera y autoridad firmamos y mandamos. Uy, tan terrible eso, abuelita. Pobrecito el cacique. Que pobre ni que nada, pues fue su amigote el capitán Juan de Céspedes, alegando que como ya estaba viejo y enfermo el cacique, se lo dejaba traer otra vez para Ubaque, y que él mismito lo cuidaba de que no fuera a hacer más daño. Efectivamente, las influencias del conquistador y las maniobras de su abogado Pedro de Sotelo lograron lo solicitado, y el cacique volvió a sus dominios. ¿Y ahora sí todos tranquilos? Porque ya no podía mandar como antes, ¿cierto, abuelita? Pues ya volvió mansito, porque en la cárcel seguramente le fue muy mal. Se la pasaba en su bohío. Salía y revisaba desde lejos su labranza, de donde sacaban los maíces para pagarle los daños al tal Fumeque. Y eso lo hacía rabiar, y se metía otra vez para el bohío. Y allí llegaba el capitán Juan, se ponía a charlar,
Tomaban chicha y el cacique le enseñó a fumar. Y el tal Juan tosía y tosía, se ponía rojo y hasta lloraba. Y el cacique se carcajeaba con gusto. ¿Pero entonces eran muy buenos amigos? Pues claro que sí, mijitas. ¿No ve que convenció al capitán de que, como ya se iba a morir, que lo dejara celebrar una gran fiesta? Como en antiguo teníamos nosotros para agradecerle a Chía o a Bachué y a correr la tierra. Pero ahora no cojan mijas de preguntonas, porque eso está prohibido. Y si me escuchan los frailes, me mandan a azotar. ¿Y quién sabe qué más? Efectivamente, el actuar misionero de los frailes dominicos, por cambiar la forma religiosa de los muiscas, los llevó a erradicar muchas de sus creencias, primero con consejos, luego con castigos severos que llegaban al extremo de causarle la muerte. El cacique nunca aceptó el bautismo cristiano y era muy reacio al actuar de los religiosos blancos. Antes bien, seguía de forma secreta con algunas prácticas ancestrales hasta cuando a mediados de diciembre de 1563 estos dos amigos, Ubaque y Céspedes, el uno nativo y el otro español, volvieron a meterse en líos con la justicia española en estas tierras. Entramos ahora a la sala de la Real Audiencia para escuchar la lectura del fraile acusador. En el pueblo y repartimiento del cacique Ubaque, este ordenó una junta grande de indios convocados por dicho cacique y por otros, a donde vienen desde la ciudad de Tunja y de otras partes para hacer convites y carreras en las cuales celebran idolatrías en culto y veneración al demonio, ofreciéndole indios vivos, matándolos en dicho culto y haciendo del delito de la idolatría se cometen otros y muchos enormes y feos actos. La Real Audiencia entonces comisionó al oidor Melchor Pérez de Arteaga para que fuera hasta Ubaque e indagara sobre el asunto. La fecha fue el 26 de diciembre, lo que produjo cierto estupor al oidor por no dejarle celebrar la Navidad en paz. Sin embargo, haciendo caso, llegó a Ubaque al día siguiente, acompañado de traductores, el alcalde mayor de Santa Fe y don Luis Peralta, el escribano, quien colocó con tinta en innumerables folios los detalles de las declaraciones. Los españoles no entendían muy bien la cultura muisca y manipularon toda la información inventando una serie de ritos crueles que incluían el sacrificio de niños y niñas secuestrados en otras regiones, o el entierro de los caciques y las ceremonias en las que sepultaban vivos a sus sirvientes y esposas, cosas que no eran ciertas. Pues lo que querían celebrar el cacique era la fiesta llamada Biojote, pero que los españoles llamaban borracheras. Señala el informe de esta comisión. El cacique Ubaque había hecho llamar y juntar a toda la tierra para hacer una borrachera, y llegaron los caciques de muchas partes e indios desde el valle, y habían visto cómo algunos indios vestidos como diablos cantaban y bailaban cosas tristes que todos habían de llorar y pedir en sus ritos que se muriesen todos, para que no sirviesen a los cristianos, porque él era viejo y había también de morir. Unos danzantes frente al bohío del cacique tocaban flautas, calabazos, caracoles y otros instrumentos, además de ir vestidos con máscaras y coronas en la cabeza, entonando canciones en un idioma que los invitados no entendían, pero que ellos sabían. Era para celebrar las exequias en vida del cacique Ubaque. Además de esto, algunos naturales dijeron que lo que hicieron por temor a la furia del cacique y porque les habían prometido mantas y joyas y que el mismo encomendero Juan de Céspedes les había dado a cada mensajero un papel escrito como permiso para participar de esta reunión, y que sus propios encomenderos al verlo le habían dado permiso por tratarse del capitán Céspedes. También el oidor Melchor ordenó llevar todo lo confiscado para Santa Fe de Bogotá, derramar la chicha que tenían preparada y tener
como presos a los caciques y capitanes participantes, a fin de poder dar sentencia. A Juan de Céspedes se le ordenó salir del pueblo de Ubaque y al cacique que lo devolvieran a la cárcel. El cacique, al volver a molestar a la justicia española, tendría una pena más honda, pero su pueblo se opuso con tal furor que no lo dejaron sacar de Ubaque, y la furia del oidor se enfocó en el capitán Juan de Céspedes, quien como español y respetado conquistador se pudo defender mejor. ¿Y cómo se defendió ese señor Céspedes, abuelita? Yo no sé mucho de eso, pero él tenía una familia muy importante y conocía gente más importante que el oidor que vino por el cacique, y allá se agarraron con él, pero como que ni le hizo caso, porque el capitán Céspedes también era bastante rebelde con los mismos españoles, que hasta lo acusaban de ser enemigos del catolicismo. Juan de Céspedes había nacido en la provincia de Andalucía, España, y en su hoja de vida presentó que era hijo de nobles, cuyos títulos legitimó la Cancillería de Granada. Además, había servido personalmente al rey Carlos V, llegando en 1521 a tierras americanas. Fue alcalde de Santa Marta. Luego fue nombrado capitán de una de las 8 compañías en que dividió la expedición don Gonzalo Jiménez de Quesada, siendo uno de los primeros en llegar a Bacatá. Y desde allí conquistó muchas tierras a los muiscas, e incluso se enfrentó contra el Saque de Tunja y venció al cacique de Uitama. Ocupó el primer puesto entre los compañeros de Quesada, situación que le permitió ser uno de los más ricos conquistadores. Fue explorador de muchas regiones y cuando repartieron las encomiendas se quedó con la mejor de todas en la jurisdicción de Santa Fe, la de Ubaque, la cual incluía los repartimientos de Caquesa, Ubaque, Chipaque y Huatoque. Cuando Jiménez de Quesada tuvo que irse para España, dejó a su hermano Hernán como gobernador y a Juan de Céspedes como capitán principal y justicia mayor. Entonces, abuelita, ¿usted cómo sabe todas esas cosas del señor Céspedes? Pues no ven, mijitas, que yo era la mano derecha de la señora de él, doña Chava, y me tocaba entretenerles a sus hijos, el amito Lope y el amito Antonio. Ella era muy buena persona, y cuando la fiesta esa, ella estuvo acompañando al capitán, y los oidores los acusaron de ser luteranos y no ser buenos cristianos, y eso se formó la grande, porque él sí era muy justo. Recuerdo una vez que me tocó ir con ellos hasta Chihuachí, donde otro capitán que se llamaba Antonio de Bermúdez y el mismo señor Céspedes le daba consejos de cómo hacer el pueblo, y cuál era el sitio para que él hiciera su rancho, y cuál el lugar para los frailes, y que la plaza y todo eso. ¿Para qué? Para que al poco tiempo el indio Bosativa le prendiera candela y se largara. ¿Y qué pasó con el cacique de Ubaque? Pues que al poquito tiempo se murió, y como a don Juan no le dejaron volver, pues no vino al entierro, y como que ya murió también. Y no pregunten más porque tengo que ponerme a hacer el almuerzo. Vayan, mijitas, tráiganme una brazada de leña. Reconstruyendo identidad.